lo tanto debe ir con el nombre. Listo. Michelle Chávez, ¿alguna acotación adicional? Lo mismo que mis compañeros, doctor, porque es para reconocer al paciente, para generar confianza en el paciente y también para algunas pruebas complementarias que se le hace, también para tener los datos de forma verídica del paciente y no confundir las pruebas que se le hace al paciente. Ya. David Delgado. Sí, doctor. Agregando a todo lo que mis compañeros han dicho, la exclusividad creo que yo resaltaría, ¿no? Una historia para un paciente, para mantener el orden y nada. Ya, listo. Jocelyn Mesa. Empezamos del final, entonces. ¿Qué opinan si el paciente que llega, en este caso la paciente que llega, apellida Schubert, y otro paciente que también han visto, se llama Zairi Tupac? ¿Por qué un Schubert y un Zairi Tupac sería importante? ¿Cuál sería la diferencia? Según lo que ustedes han revisado. Claro. ¿Alguna idea? Ángela Hermosa, ¿está? Sí, doctor. ¿Algo te ayudaría el nombre, el apellido Schubert versus Zairi Tupac, por ejemplo? ¿Te ayudaría algo? ¿Te orientaría? ¿Hacer preguntas? ¿Algo te ayudaría? Sí, doctor, para saber Marlon Lozano. dónde es el paciente. Marlon Lozano, ¿alguna opinión? Doctor, podría tal vez, yo pienso que con ese apellido se tiene que tener en cuenta cómo se escribe para que se identifique de manera correcta la persona, y lo otro, si es que tal vez es una persona que uno conoce, tal vez nuestro juicio puede estar sesgado y no sería el correcto. Ya, entonces, ¿qué dice Nicole? Doctor, bueno, agregando, también podría tener ciertos juicios críticos de dónde viene la paciente, ¿no? Del lugar de procedencia, o también de la estabilidad económica, socioeconómica de su familia o de ella. Fabiola Borda. Sí, doctor. Bueno, yo pienso que el apellido nos va a orientar el origen étnico, la nacionalidad o incluso el lugar de origen del paciente, ¿no? Y eso también nos puede orientar a realizar nuestros posibles diagnósticos más adelante, ya que sabemos que hay ciertas localidades o lugares o países que son zonas endémicas para ciertas enfermedades o patologías. Ya. Rocío Bendezú, ¿alguna idea del nombre? Doctor. Chávez. Sí, doctor, igual coincido con mis compañeros para ver la nacionalidad del paciente, el origen étnico, también la posibilidad económica y también la procedencia, como dijo mis compañeros. Por ejemplo, el apellido Schubert me hace pensar de que puede ser que venga de algún país extranjero, ha llegado acá, o si no, puede ser que venga, por ejemplo, hay apellidos así en Posuso, esos lugares, y que se concentra más que nada el dengue, otras enfermedades propias, endémicas propias de la zona. Entonces nos estaría dando la posibilidad de ver ese lado, también el grupo sanguíneo del paciente, porque en nuestro país, en América del Sur más que nada, tenemos el grupo sanguíneo. Y si la paciente tiene lo que es la anemia para poder hacer el trasplante sanguíneo, también tendríamos que ver en esa parte, nos podría estar orientando un poco en eso. Ya. Me habían interrumpido nuestros compañeros del otro grupo. Muy bien. Entonces, ¿en qué me había quedado? En Michelle, ¿no? Falta David Delgado. David Delgado, ¿alguna opinión? Sí, doctor, como bien lo han dicho mis compañeros, nos ayuda más en el aspecto epidemiológico para saber la procedencia del paciente en caso de repente esté desorientado. Si Schubert, como mencionó, tiene una connotación más extranjera, a diferencia de Zaidi Tupac, que pareciera que es más rural. Y
Nada más, doctor. Ya, Jocelyn Mesa. Yo el nombre, no digo que haga diagnóstico, no, la idea que intento desmenuzar la historia clínica es que la suma de A, B, C, D, J pueda orientar hacia un diagnóstico inicial, ¿verdad? No es que el nombre me vaya a dar el diagnóstico, sino que es un elemento más que me va a servir para que yo sumando todo lo que hay pueda llegar a un diagnóstico. Entonces resulta que tenemos un paciente con ese nombre, una mujer, que se le propone realizar una cesárea. ¿Cómo se llama? Este paciente estaba embarazada de 39 semanas y tenía problemas para tener un parto. Entonces el médico decide realizar la cesárea. Tenía su apellido, claro, era una tez clara, pelo negro, pero tenía un apellido especial. Entonces le hacen la cesárea y habitualmente en cualquier centro de salud y hospital se utiliza metamizol, ¿verdad? Metamizol para todo utilizan, para el dolor, para la fiebre utilizan. Y acá le ponen a los peruanos hablo, en caso de, por ejemplo acá, en la población de Huancayo, Huancavelica, les ponen sus ampollas y les alivia el dolor o les alivia la fiebre, no pasa nada. Es rarísimo que ocurra. Pero resulta que a esta paciente le ponen esa ampolla y ¿qué crees que pasa? Se le bajó la presión y toda una emergencia. ¿Por qué? Entonces nosotros nos pusimos a pensar y vimos su apellido. Entonces interrogamos más y resulta que sus familiares eran europeos y que por razones X estaba acá en ¿cómo se llama? Oxapampa. ¿Qué les parece? Entonces, el apellido sí, hay que preguntar bien. Si tenemos un apellido que no es conocido nuestro, entonces hay que ahondar, ¿no? Es importante ahondar, y ahí ahondamos, de dónde procede, qué enfermedad ha tenido, ¿cómo se llama? Fármacos que pueden afectarle ya sea a los familiares propiamente dicho, o a ellas también, ¿no? O sea, uno ya va ahondando, ya topa ese punto. El apellido es importante. Hay, en este caso, fármacos que afectan a los que son europeos o norteamericanos, ¿no? Pero a los peruanos no les afecta nada. Metamizol en Estados Unidos es un fármaco que se usa con mucho cuidado en Estados Unidos. Igual a clorfenicol también. Pero acá en el Perú se pone ampollas, clorfenicol, se pone metamizol y nada les pasa a los peruanos. Algo debe haber, ¿no? Algo que les proteja a los peruanos, ¿verdad? Hecha esta aclaración, entonces procedemos a la edad. Mira, ya le he resuelto ahí. La edad es importante porque, es importante porque uno va a hacer preguntas relacionadas a la edad, ¿no? Entonces, en el caso de esa adolescente, uno tiene que utilizar las palabras apropiadas para que pueda dirigirse a un adolescente. Recuerda que muchos adolescentes, tanto varones como mujeres, entran en un estado de negación, un estado de conflicto, ¿no? Con los adultos. Entonces uno tiene que ganarse la confianza en ellos y saber hacer las preguntas adecuadas. Las preguntas en relación a la edad pueden ser directas e indirectas, ¿no? Entonces, importante la edad. Pero otra cosita más allá. En relación a su profesión o deporte, ¿por qué es importante? Acá he puesto varias cositas. ¿Por qué es importante entonces la profesión? A ver, empezamos de Jocelyn Mesa. ¿Por qué es importante la profesión? Ejemplos de por qué es importante la profesión. Doctor, Sí, Jocelyn Mesa. porque refiriéndonos a diferentes... Un ejemplo nada más. Un ejemplo nada más. Un ejemplo. Por ejemplo, si una señora es cocinera y cocina, digamos, con bicharra, con leña, podemos tener un indicativo de que esta paciente pueda tener una enfermedad respiratoria, como un EPOC. Perfecto. Ahí nomás. Ya, muy bien. Ya, David Delgado, la profesión.
Sí, doctor. Por el tema de salud ocupacional, doctor, hay muchas enfermedades que son exclusivas de determinada carrera, de determinada profesión. Por ejemplo, los mineros tienden a desarrollar o asbestosis. Muy bien. ¿Qué dice Michelle Chávez? Sí, doctor, concuerdo con mis compañeros. Depende de la profesión. Hay diferentes enfermedades que nos pueden hacer pensar según los antecedentes que viene exponiéndose el paciente. Lo otro también, así como resaltado lo que es maratonista en el deporte, eso nos podría hacer sospechar de que puede haber sufrido también un antecedente de que puede ser, si es una persona adulta, puede ser que haya tenido anteriormente lo que es aborto o el estrés laboral. También si es algún profesional que está con mucho estrés laboral, también nos puede inducir a que puede haber tenido tal vez lo que es la preeclampsia u otras enfermedades, doctor. Ya, listo. Ya, entonces ya, a ver, ¿qué más? Angeli, buen día. ¿Qué dice Angeli? Profesión y deporte. ¿Por qué es importante esto? Ya no queda, prácticamente ya lo han desarrollado tus compañeros. Sí, doctor, coincido con mis compañeros. De acuerdo a las profesiones tal vez que existen, se va a relacionar bastante con las enfermedades. Un ejemplo. Así sencillo, nada más. A ver, los agricultores sería Sí, te escucho. que se relacionaría con las personas que trabajan tal vez en las fábricas, que también estarían expuestas a los humos y al polvo de tal vez de las telas, que estaría dando también como una enfermedad del EPOC o la enfisema pulmonar. Ya, ¿qué sigue Rocío Bendezú? Cuéntanos, Rocío. Doctor, podríamos considerar lo que son los pacientes también, o bueno, perdón, aquellas personas que trabajan con el tema de lo que son sustancias nocivas o radioactivas, por ejemplo, lo que son tal vez los tecnólogos en radiología, que no usan lo que son los temas de protección, pueden estar expuestos lo que son al tema de sustancias nocivas o radioactivas, doctor. Excelente. Ya estamos yendo por buen camino. Nicole, ¿qué dice? Más cosas, hay más cosas. Bueno, doctor, también, por ejemplo, en el caso de las personas administrativas o se paran mucho tiempo sentadas, se podría también, por ejemplo, ver hemorroides o aquellas, o esas personas también pueden estar Nicole, tu audio está un poco borroso. Especialmente los productores de leche que van a estar relacionados con el virus del papiloma humano, por ejemplo. Ya. Fabiola Borda. Otro ejemplo puede ser aquellas personas que trabajan expuestos al sol, agricultores o ganaderos, están expuestos a altos niveles de radiaciones, entonces esto puede condicionar es un factor de riesgo para cáncer a la piel. Perfecto. Pero ya, entonces la profesión me han hablado todos, excepto uno, de una cuestión estrictamente profesional relacionada a la medicina. ¿Y por qué no las enfermeras? ¿Las enfermeras no pueden estar en un problema? Se dice, Ángela Hermosa, ¿una enfermera puede estar en problema? Sí, doctor, también va a estar expuesto. El doctor va a estar expuesto a las diferentes enfermedades que se pueden encontrar dentro del hospital. Por ejemplo, puede ser una TBC o una neumonía nosocomial también. Claro, pero también puede, como ella es enfermera, ponen inyectables, puede haber silicado también. ¿Verdad? Ya, entonces, te dice Nicole. No, Nicole no.
A ver, acá. David Delgado, maratonista. ¿Por qué maratonista? Porque puede desarrollar tendinitis, doctor, en aquellos deportistas profesionales de élite. Ya, entonces, eso le he puesto en rojo, maratonista, porque es una cuestión, lógico, un poquito más rebuscada. Entonces, si por ejemplo en su consultorio, usted ya tiene su consultorio de ginecología, y llega nuestra famosa maratonista, acá, creo que es de Huancayo, creo, ¿no? Campeona a nivel internacional, no recuerdo su nombre, muy famosa. Entonces ella, ustedes lo conocen, a salir en la televisión, en el periódico. Entonces ella llega y le dice, doctor, quiero tener hijo. Vamos a poner un número, ya tiene 35 años. Estoy poniendo un número nada más, ¿eh? Y ella dice, quiero tener un hijo. Entonces, la pregunta es, a una maratonista, ¿qué le puede ocurrir? Porque ellos son de alta competencia, importante, esa pregunta es de alta competencia, hacen un montón de ejercicios y luego mantienen un peso. ¿Qué le puede ocurrir? Sucede que en algunas maratonistas de alta competencia, sucede que comienzan a tener problemas menstruales. Entonces, esos problemas menstruales conducen a que muchas de estas mujeres no puedan salir embarazadas. Mira, con solo la profesión, uno ya puede estar orientado a que pueda pensar que la señora viene porque tiene amenorrea y por lo tanto no hay haber amenorrea, por lo tanto no puede salir embarazada. Con solo esa profesión nomás, ¿me entienden? Entonces, hay muchas profesiones que te van a orientar. En el caso de Rocío Bendezú, que afirmó que estar expuesto a sustancias radiactivas, por ejemplo, los radiólogos, los técnicos de radiología, también pueden sufrir problemas. ¿Me entienden? Entonces, y todo lo demás que ustedes han mencionado, ¿no? Yo estoy de acuerdo con todo lo demás. Entonces, es importante, entonces, la profesión. Sigamos, entonces, el estado civil. Bueno, algunos estudios refieren que el hecho de estar casado o soltera crea problemas, ¿eh? No crean que el que está soltero nomás va a tener, el que está casado también tiene problemas. Entonces, puede suceder que esa paciente está casada y llega la emergencia. Porque es mujer, nos pasan la ginecología. Y que resulta que la señora llega temblando. Entonces, una de las cosas que le hacemos preguntas es, ¿casada, soltera? No, me dice conviviente. ¿Y qué había pasado con esta señora? ¿Por qué no se casaba? Porque el hombre no quería casarse. O sea, ya de ahí nomás ya uno saca que la relación no es estable. Es una relación no estable. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el hombre, bueno, le había dado un mal golpe, ¿no? Y por esa razón había venido emergencia. Entonces es importante, y por muchas razones, preguntar al Estado civil. Un segundito. A ver, vamos a ver. Fabiola Borda. ¿Por qué es importante preguntar la religión? Doctor, bueno, hay muchas, hay algunas cuestiones relacionadas a la religión, por ejemplo. Hay algunos que no permiten, o está prohibido que se les pueda transfundir de otras personas, y incluso esto puede llevar, si es que un médico, un personal de salud, a pesar de que el paciente no puede seguro recibir estas transfusiones, lo hacen, podría tener problemas legales el médico en caso de Perfecto. Ángela, ¿qué dice Ángela hermosa? La religión, porque es importante. Doctor, porque como le mencionaba mi compañera, las diversas religiones van a tener sus diferentes creencias, ¿no? Y entre las principales va a estar, pues, si se permite o no una transfusión sanguínea, una donación de órganos, o si es que se le puede simplemente someter a una cirugía. Y como lo mencionó, si es que no se respeta esto de acuerdo a la autorización del paciente, nosotros como
profesionales podemos tener problemas legales. Perfecto. Marlon, voy a ahondar un poquito más allá de la pregunta. Ya voy a ir un poquito más a la pregunta. Pero la pregunta tiene un sentido. Marlon Lozano, ¿usted es ateo o tiene alguna creencia religiosa? Ojo, no es ofensa, por si acaso, simplemente es una pregunta. Usted puede decir no o sí. Sí, doctor. Tengo una creencia. ¿Y lee en qué? ¿Islam? ¿Cristianismo? ¿Judaísmo? ¿Budismo? ¿En qué cree? En el cristianismo, doctor. Ya, ¿lee la Biblia? Sí, doctor, leía. No. ¿En qué parte de la Biblia está acerca de que se prohíba transfusión de sangre o ha leído alguna parte de la Biblia donde el cual se da esa potestad para que el médico pueda tratar al paciente? ¿Alguna parte de la Biblia leí usted? Doctor, no recuerdo haber leído alguna específica que hable específicamente o explícitamente sobre eso. No. Ya, pero la pregunta, ¿sabes por qué va? Porque los médicos deben estar preparados. Sucede que una paciente le operaba, él le ha operado en Tingo María. La paciente tenía su hemoglobina, si no recuerdo, 5 o 4, una cesárea. Pero no es porque la cesárea sea complicado, sino que la paciente llegaba con esa situación. Y le opero, y el paciente seguía delicado por la anemia que tenía aguda. Pero resulta que ellos eran evangélicos y no permitían que le transfunda sangre. ¿Que se muere el paciente? Entonces, ahí estaba su pastor, estaban los feligreses ahí. ¿Qué hacer? La pregunta es, un médico que está capacitado, y lee la Biblia y tal vez otras literaturas que involucran religión, está en la capacidad de voltear el pastel, en la capacidad de hacerla reflexionar. Entonces, eso es lo que hice. Conversé con el pastor y delante de ellos hablé y prácticamente cambié el punto de vista. Gracias a esa conversación alturada es que se pudo transfundir sangre y ayudar a la paciente. Entonces, con moraleja, todo profesional de salud no únicamente debe saber de salud, sino también saber, en este caso, de otras áreas. Está en la necesidad. ¿Por qué? Porque, como decía al comienzo, una de las maneras de ganarse al paciente, de entablar una empatía, es hablar en su idioma. Por decir, llega esa profesional y no me quiere conversar nada. Claro, ahorita la paciente está chocada. Le ponemos todo en este caso Aimacel, cloruro, y listo, conversamos con ella. Pero no quiere ahondar sobre el problema por lo que ha venido. Pero yo sé, por lo que he interrogado, que ella es música, ella es pianista. Entonces comienzo a hablar acerca de las notas, ¿no? Comienzo a hablarle de fa mayor, do mayor sostenido, qué sé yo, sol 9 aumentada, disminuida. Y entonces comienzo a hablar en su idioma. Y entonces comienzo poco a poco a entrar a su mundo. Y comienzo a hablar de Beethoven, Mozart, Chopin, Schubert, qué sé yo. Entonces, esa paciente comienza a entrar al mundo yo comienzo a entrar al mundo del paciente. Entonces, algo semejante en la religión también. Si uno comienza a hablar acerca de las parábolas de Jesús, qué sé yo, ¿no? De otros temas relacionados a la religión, va a decir, este es un hermano también. Entonces, puedo depositar mi confianza en él, ¿no? Entonces, probablemente el doctor, como es médico que estudia mucho, probablemente haya un punto, algún versículo de la religión el cual diga que sí se puede administrar transfusión de sangre. Entonces, conclusión, el profesional de salud tiene que estar entrenado no únicamente en medicina, sino en todas las áreas que pueda. Avanzamos. Entonces, lugar de residencia y procedencia. Ahí he puesto ya los ejemplos, pero de todas maneras vamos a avanzar.
A ver, ¿qué dice? A ver, ¿en qué no me había quedado? Y ya. ¿Qué dice Rocío Bendezú? Lugar de residencia y procedencia. Ya, doctor. Doctor, esto nos va a ayudar lo que son a poder identificar uno lo que son, sabemos que hay enfermedades endémicas, entonces nos va a ayudar a indagar sobre lo que son en relación a eso, si ha padecido o está inmunizado, tiene lo que son las vacunas en relación a eso, o poder identificar lo que son algún signo o síntoma de las enfermedades propias del lugar donde procede la paciente. Angeli, buen día. Doctor, sí, el lugar de residencia o procedencia nos va a ayudar a, por ejemplo, como dicen, si el paciente viene de la selva, probablemente tenga dengue, o si el paciente viene de Lima, probablemente tal vez esté contagiado de VIH, o también si el paciente viene de La Oroya, podemos pensar tal vez en que tenga una infección causada por la Bartonella. Perfecto. ¿Y por qué, Angeli, buen día? ¿Por qué si viene de Lima tiene VIH? Cuéntanos. Doctor, porque, o sea, los pacientes están más expuestos tal vez en la ciudad, que es la capital del Perú. Bueno. Ya ves. Doctor, yo creo que el lugar de procedencia es importante porque, y como dijeron mis compañeros, son enfermedades que nos pueden ser propias de algunos lugares, de algunas regiones. Por ejemplo, de el Perú, en el Amazonas, lo que se ve es que las pacientes mayormente presentan lo que es la enfermedad del Chagas. Entonces esto nos estaría dando una indicación de dónde viene también el dengue, como se muestra ahí. Si por ejemplo, también en la sierra, como dijeron mis compañeros, los diferentes lugares de procedencia y también la residencia de donde viene, puede ser que venga de un caserío, también la exposición a animales, todo eso que tiene nos va a dar como un posible diagnóstico diferencial de qué puede estar acompañando la enfermedad o qué puede causar la enfermedad. Ya, David Delgado. David Delgado, ¿qué dice? Sí, ¿Está doctor, presente, David? Sí, está bien. Doctor, con relación a lo que dicen mis compañeros, sí, nos va a ayudar mucho con la identificación de procedencia, algunas enfermedades que son propias de la zona. Y lo que quería resaltar era que no hay que diferenciar, o sea, ser más objetivos y dejar de lado de repente los prejuicios. No sé si exagero cuando mi compañera mencionó que si es de Lima hay mayor SIDA o ETS. Creo que eso ya es como un prejuicio porque la incidencia de SIDA o de ETS es alta, tanto en Huancayo como en la selva, y no se puede tener ese estereotipo o prejuicio que porque viene de Lima hay mayor tendencia a que los pacientes tengan SIDA. Perfecto. Ya. Jocelyn Mesa. Doctor, el lugar de residencia y procedencia nos va a ayudar a identificar en qué lugar se encuentra el paciente, y eso nos lleva a que en diferentes lugares podemos ver el tipo de enfermedades que se puede encontrar. Por ejemplo, acá abarcando solamente Huancayo, por ejemplo, por Chupaca, hay mayor incidencia de pacientes con contagio de tuberculosis. Abarcándonos a lo que es la cercosis o enfermedades parasitarias, podemos ubicarnos en lo que es en Chilca o en lugares acá de la sierra donde hay crianza de animales. Perfecto, Jocelyn. Muy bien ese punto de vista. ¿Qué dice Nicole Monte? Con muchos de ustedes en el sentido de que
cada lugar tiene también su forma de preparar sus alimentos, ¿no? También mencionaban que de acuerdo a su condición económica preparan determinados alimentos y podría ser un factor también para que conduzca a una patología, ¿no? Muy bien, pasamos entonces al siguiente. Entonces, uno lo que debe hacer es, ya uno tiene la afiliación, ya todo, ya llenó. Muchas veces el que llena todo este espacio es el que está como recepcionista. El recepcionista llena todo, ¿eh? Nombre, estado, todo llena. Y resulta que ya está llenecito eso y simplemente, o sea, con la modernidad ya se tiene todos esos datos, ¿eh? Entonces, por eso que hay que leer bien, ¿no? Todo ya tiene todos esos datos ya. Entonces, lo que uno tiene que preguntar es ¿por qué vino, no? ¿Por qué viene ya sea la consulta externa o por qué viene la emergencia? ¿No? ¿Por qué? O sea, para que el paciente puede tener, qué sé yo, 5 enfermedades, 3 enfermedades, pero siempre una enfermedad puede ser motivo principal por lo que ha motivado ir a la emergencia o ir a consultorio externo. Entonces, ahí es importante eso. Tiempo de enfermedad. Entonces, cuando se desarrolla la enfermedad actual, siempre debe haber la parte que es tiempo de enfermedad. ¿Cuántos días tiene? ¿Un día, 2 días, un mes, 2 meses? ¿Qué sé yo? ¿Años tiene? ¿No? En este caso, es importante, entonces, en ese orden, tiempo de enfermedad. En relación a cómo empezó la enfermedad, cómo inició de manera brusca, de manera, ha sido paulatina, poco a poco empezaba a tener la enfermedad y se ha ido incrementando la enfermedad. ¿Cómo se presentó la enfermedad? La forma de inicio es importante. Llega una paciente a la emergencia y refiere que tiene dolor a nivel abdominal. Hace 3 horas nomás, sintió una punzada, dice. Se levantó a las 6 de la mañana porque ella levanta temprano y sintió una punzada importante. En el transcurso del día, 7, 8 de la mañana, 9 de la mañana, siente que un poco de mareo. Entonces, al ver ese problema, llega la emergencia. Y resulta que el médico lo evalúa rápidamente y concluye embarazo ectópico. Entonces, ¿puede suceder eso? Sí, puede suceder eso. Un embarazo ectópico roto puede romperse, el embarazo ectópico que se ubica en la trompa y sangra, de acuerdo a la ubicación, sangra un montón. Entonces la paciente entra en problemas de shock de hipovolemia. Entra por medio de hipovolemia, por eso la instabilidad del paciente. Y esa es la razón por que muchas veces viene. Entonces es importante, ¿no? Ver si ha sido de manera brusca o ha sido de manera paulatina, ¿no? Ha venido poco a poco el dolor. Tenía un dolor, sí, dolor, que en función a un mes se incrementó, al otro mes incrementó más y al otro mes un poco más. Entonces, estudio, examinando y haciendo los estudios del caso, concluimos que es una endometriosis, ¿no? Entonces, es importante eso. Síntomas principales, porque el paciente te va a decir 1000 cosas, pero importante escucharle cuál es el síntoma que lo ha motivado, el síntoma o signo que lo ha motivado venir, ¿no? Porque puede ser que la paciente dice, ha venido con el dolor, perfecto y lógico, para venir al hospital lo que hace es también realizar su higiene, y se ha mirado al espejo y ya notó que está pálida. Ya tienes un signo, ¿no? Ella ha podido identificar que está pálida. Dice, qué raro. Yo no soy pálida, soy rosada. Y ahorita tengo el dolor y estoy pálida, ¿no? Entonces, es importante entonces seleccionar, en este caso, motivo por lo que es que acude al consultor externo o en este caso la emergencia. Y el relato propiamente dicho, que ustedes se supone que van a escuchar el relato, detalles del relato. También los antecedentes personales, las alergias, las medicaciones, el grupo factor, si es que tiene, pero es importante que en esta relación, el grupo factor, haya un documento que diga, no, paciente puede decir soy grupo positivo, pero es importante
no basarse solo en la memoria. Si tuviera un documento, eso sería muy interesante. Perfecto. Entonces, los antecedentes personales, acá, por ejemplo, he obviado varios puntos, solo he intentado hacer la historia ginecológica, ¿no? Entonces, la historia ginecológica es importante, en este caso, preguntar cuándo inició su primera regla, o cuándo terminó, cuándo así su última regla, que posterior a ello ya no tenía más regla. Entonces, también saber la fórmula menstrual, ¿no? ¿Cómo es en este caso en relación a la parte ginecológica? ¿Cómo es su ciclo menstrual? Días, 5 días, es abundante, es poco, ver esas características. Entonces una historia clínica ginecológica no debe faltar esto, ¿ya? Entonces el Papa Nicolau se hizo ¿cuándo? El último Papa Nicolau, ¿cuándo ha sido? Ha sido el año pasado, recién se ha sacado, que fue negativo, positivo a células neoplásicas. La secuencia, utiliza métodos anticonceptivos. ¿Desde cuándo utilizan métodos anticonceptivos? Vía oral, es intramuscular, es la T de cobre, es el sistema intraútero con hormonas, en este caso levonorgestrel. ¿Qué usa, no? Como método anticonceptivo, o no usa, tal vez, ¿no? También preguntar su primera relación, ¿a qué edad ha sido? ¿Ha sido consentida la relación sexual? ¿No ha sido consentida? También preguntar con mucha cautela sus preferencias sexuales, ¿no? Ahora que está de moda todas esas preferencias sexuales. Es importante preguntar con mucho tino. También el número de parejas sexuales te van a ayudar. Bien, y última relación sexual que haya tenido, ¿no? Los antecedentes patológicos es importante preguntar, ¿cómo se llama? Si ha tenido tumoraciones que han sido solucionadas, tumor de mama, de ovario, qué sé yo. Es importante averiguar si ha tenido antecedentes patológicos, ¿no? Y también si tiene antecedentes médicos, quirúrgicos, en este caso diabetes, patología tiroidea, y si le han realizado alguna cirugía, ¿no? Como lo que se muestra ahí en la pantalla. En la parte de antecedentes obstétricos es importante preguntar el gesta para. Entonces, estamos. Ángela Hermosa, cuéntame, en la parte de la G, ¿qué significa? ¿Qué se entiende como G? Doctor, las gestaciones que haya podido tener la paciente. Perfecto. Gestaciones. Perfecto. ¿Qué dice Fabiola? El P cuenta con 4 ítems. El primer P, ¿a qué se refiere? Rayitas, el primero. Como doctor, disculpe, ¿me puede repetir? Lo que es gesta y para. Ya habló Ángela Hermosa, dijo gesta, el número de embarazos, perfecto, ya. La P, hay 4 rayitas. La primera rayita, ¿qué nos está indicando eso? Ya. Entonces, Marlon, ¿qué dice Marlon? ¿Qué indica la G? No. Marlon, la P y la G en la primera rayita del P. El número de recién nacidos, doctor. ¿Seguro que es el número de recién nacidos? ¿Sí? ¿Seguro? Ya, pasamos a Nicole. Doctor, doctor, ¿me escucha? El número de partos. Sí, te escucho. ¿Sí? ¿Cuál? La P se refiere a partos que ha tenido la paciente. Ya, pero la primera rayita, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, si se... Son 4. Listo. Ya eso han llevado ustedes, a todo haciendo repaso, nada más. Rocío Bendezú. Tenemos gesta para. Doctor, lo que es la primera para es a los partos a término. Ya, ahí nomás para el carro. Listo. Ahí nomás. Déjala a tu compañero también que conteste. Ángeli, buen día. El siguiente. Sí, doctor, sería... La siguiente rayita, ¿a qué se refiere?
sería el parto pretérmino, doctor. Perfecto. Michelle Chávez, la siguiente rayita. El número de abortos, doctor. Nada más que número de abortos. El número total de abortos, o sea, que ha tenido, o también si ha tenido, como dijo, un embarazo ectópico, alguna complicación durante el embarazo. Ya, perfecto. David Delgado, el última rayita. ¿David Delgado estará? No está, ¿no? Sí, doctor, sí Jocelyn Mesa. estoy. Número de pérdidas. Doctor, parto eutóxico o distóxico, doctor. Parte autóxico, distóxico. ¿Y qué dijo David Delgado? Pérdidas, doctor. Jocelyn Mesa, ¿cómo dijiste? Jocelyn Mesa. Parto eutóxico y distóxico. Ya, significa el número total de partos, ¿verdad? Vivos. Vivos. Vivos, ¿ah? Entonces, tiene que recordar eso. Tiene que recordar eso. Ya, entonces sigamos. Entonces, gesta para, ya se han recordado, hemos hecho un recordaris, entonces sigamos, parto fisiológico y patológico. El parto fisiológico y patológico. Ya, entonces vamos por los últimos. David Delgado, ¿por qué es importante conocer si el parto ha sido normal, llamémoslo fisiológico, o patológico? ¿Por qué es importante? ¿Qué opinión tiene sobre eso? Porque si el parto es fisiológico, doctor, el bebé va a estar expuesto a toda la flora microbiana propia de la zona vaginal y va a tener mayor grado de inmunización. A diferencia que si es por cesárea, que no va a tener esa exposición. Jocelyn Besa, ¿alguna opinión sobre el parto fisiológico o patológico? ¿Alguna opinión? Jocelyn Mesa, ¿estás? Sí, doctor. De acuerdo, doctor. Podemos ver en el caso de que el parto haya sido fisiológico, al haber el bebé pasado por la cavidad vaginal, esta va a generar, va a tener contacto con microorganismos, lo cual va a generar que el paciente tenga mayor inmunidad, a lo que es lo contrario a una gestante puede haber tenido el parto por cesárea. También si el bebé al tener un parto patológico, los signos vitales van a ser importantes también, doctor, con respecto a tanto al patológico. Ya, sigamos entonces. Michelle Chávez, ¿qué dices? ¿Qué opinión sobre el parto fisiológico y patológico? Doctor, también nos puede, como dijo mi compañera, según qué alteraciones puede tener el bebito también al nacer, por si es un parto fisiológico, entonces puede también al momento de nacer haya tenido alguna complicación, o si la madre ha venido por una emergencia al hospital, no sé, ha tenido un parto pretérmino y se le hace una cesárea de emergencia. Todo eso podríamos ver en esa parte. También si la madre tiene lo que son antecedentes de preeclampsia también, porque puede ser que tenga alguna complicación durante el parto. Muy bien. Angeli, buen día. Sí, doctor. Cuando es un parto fisiológico, va a finalizar la gestación, va a ser a término entre las 7 y las 42 semanas. Va a finalizar sin complicaciones y vamos a tener el nacimiento de un bebé sano. En cambio, si es un parto patológico, es un parto anormal
que se va a dar diferentes complicaciones. Ya. Trabajo de parto, doctor. Rocío Bendezú. Doctor, en relación a lo que son al parto fisiológico, hombre lo dice, es el proceso que se va a dar normalmente y la diferencia sería entre lo fisiológico sería lo que son por vía vaginal, ¿no? Y lo que son en el tema de el parto patológico sería en el caso de lo que son el tema, por los que son lo que son los partos vía por cesárea. Entonces, el tema también, y si nosotros hablamos de lo que son puerperio fisiológico y patológico, sabemos No, que... eso no, puerperio todavía no. Ya. Nicole. Sí, doctor. Bueno, sí, es importante conocer lo que sí ha sido un parto fisiológico patológico, porque esto nos va a permitir saber lo que es las complicaciones de la paciente, ¿no? Y también su evolución. El seguimiento que vamos a tener va a ser diferente y también el pronóstico de la paciente. Marlon Lozano. Doctor, porque a diferencia del parto fisiológico, el patológico puede darnos datos también sobre cuáles son las complicaciones que han sucedido, y uno para la madre y para el producto, porque el producto puede haber estado en una posición anormal o puede haber habido algún tipo de distocia, ¿no?, que haya dificultado eso. Ya. En este caso, una gestante a término, completa las horas correspondientes a todo lo que es el partograma, va de manera adecuada, sale vía vaginal, no hay complicaciones, no hay desgarros, y si requiere episiotomía, se hace la episiotomía en el caso que fuera necesario, y no se complica prácticamente nada. Entonces la paciente, en este caso, ¿no?, un parto fisiológico. Pero puede suceder que el paciente está con 2 de dilatación y a la media hora o a la hora sucede el parto. Entonces ya es un parto que tiene un nombrecito, ¿no? Parto precipitado. Si es un parto precipitado en este caso, es muy probable que haya causado algún desgarro en canal vaginal, ¿no? Entonces ya no es un parto normal, siendo parto vaginal, ¿eh? ¿Me entiendes? O en alguno de otra ocasión puede ser que, como en algunos lugares no hay vacuum, no hay forceps, puede ser que utilizan la maniobra de Christeller, y simplemente al realizar esta maniobra de Christeller también causan desgarro vía vaginal, desgarro de 3.º o 4.º grado tal vez, ¿no? Es un parto patológico vía vaginal, o en el mejor de los casos, debido a que el producto tiene sus problemas, que el niño comienza a tener desaceleraciones importantes durante el trabajo de parto, se decide realizar una cesárea. Y así, una serie de cosas importantes. Y la cesárea, ¿por qué es importante? En este caso, si es patológico, ¿por qué es importante? Porque si probablemente vayan a tener su siguiente embarazo, en este caso, como es un parto con problemas, y se ha recibido una cesárea, probablemente, en algunos casos, se pueda dar chance vaginal de acuerdo a la cirugía que se ha hecho, o en algunos casos, de acuerdo a la cirugía que se ha hecho, requiera otra cesárea. O en el caso de que haya habido desgarro de 3.º o 4.º grado vía vaginal, se tiene que tener mucho cuidado, porque ese paciente puede tener problemas si el siguiente embarazo ha sido en un tiempo muy corto, porque puede también causar nuevo desgarro. Entonces es importante eso. Muy bien, entonces avanzamos. Puerperio fisiológico y patológico. Fabiola Borda. ¿Por qué es importante que yo deba conocer, evaluar el puerperio fisiológico? Fabiola, sí. El puerperio fisiológico
¿Me No escucha? te escucho bien. Ya, ahora sí. Ya, doctor, creo que está mal mi línea. Ya, doctor, le decía que el puerperio fisiológico es importante conocerlo porque en este es el transcurso desde la placenta hasta ya la recuperación de la mujer que regrese a un estado pregrávido o antes del embarazo. Incluso se cumplen ciertas etapas. Y este es un proceso pues normal que es del mismo organismo luego del alumno. Pero en el caso patológico ya existen complicaciones en esta restricción. Puede generaciones en el genital, también puede existir hemorragias o hematomas o incluso mastitis, y en regreso al estado pregrávido Ángela, ¿qué dices? ¿Alguna opinión sobre el puerperio? Doctor, como le mencionaba mi compañera, en ambos casos, pues la mujer va a tener que pasar por diferentes procesos y cambios en el organismo que se va a dar después de la gestación. En el caso del fisiológico, pues va a tener que recuperarse de quizás el hecho de todos los procedimientos que se tengan que realizar para poder obtener la placenta, como lo mencionaba. En el caso del patológico, el mismo corte que se va a realizar, la cirugía, por la cesárea, que puede traer probables complicaciones en caso de una infección a la herida, el tiempo que le vaya a costar a la puérpera recuperarse de eso, y básicamente eso creo, doctor. ¿Qué dice Marlon Lozano? Concreto, nada más. ¿Cómo dice, doctor? Concreto. Puerperio fisiológico y patológico. Ya como el puerperio fisiológico es el normal, sería la recuperación luego del parto, y podría durar hasta 42 días. Y en el caso del patológico estaría asociado a hemorragias, por ejemplo, por coagulopatías o si está reteniendo algún tejido. Ya, entonces, Nicole, ¿qué dice Nicole? Nicole Montes. Nicole, hola. Bueno, sigamos. Rocío Bendezón. 42 días, y el patológico sería que durante este proceso de los 42 días pueda sufrir algún tema de hemorragias o infecciones, un tema de mastitis, que lo que va a afectar lo que es el proceso de regresión normal de lo que son de la puerpera. Angeli, buen día. Angeli, buen día. Sí, doctor. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí. Sí, te escucho. En el puerperio fisiológico, doctor, más que nada los cambios van a ser la pérdida de peso de 4 a 7 kilogramos. Esto por la expulsión del feto y la placenta y también el líquido amniótico. Y en los cambios en el puerperio patológico sería más que nada el sangrado que se da, el sangrado posparto, y también la incrustación mamaria y también una mastitis puerperal y también las grietas del pezón por la lactancia. Michelle Chávez, ¿alguna opinión de puerperio fisiológico y patológico que me motive a preguntarlo? Doctor, lo mismo que dijeron mis compañeros, doctor, que el puerperio fisiológico más que nada es el periodo que comprende desde el final del parto hasta la aparición de la primera menstruación de la paciente. Después de puede ser después de un tiempo prolongado también la regresión, como dijo mis compañeros, y en el patológico estaría implicado, o sea, las complicaciones que se ve después de el parto que ha tenido el paciente.
¿Qué? Sí, doctor. Sí, quería comentar de que para la mujer es sumamente importante que el puerperio fisiológico se dé, ya que, por ejemplo, si de repente la dama se dedica al rubro de imagen, puede ser modelo o de repente anfitriona, quién sabe, y recuperar su imagen anterior es de suma importancia en ella, ¿no? En el paciente. Ya. Jocelyn Mesa. Jocelyn, ¿estarás? Doctor. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ya, con respecto a lo que es el puerperio fisiológico, doctor, como ya lo he mencionado, hay la pérdida de peso también. Sin embargo, también hay cambios en la temperatura posterior a las 20, entonces la temperatura empieza a llegar a los 38 grados por el esfuerzo muscular o la dirección del lente. Y también, doctor, hay cambios a nivel de la mama. Ya que hay una una brusca de testosterona en la sangre de la madre. Cambios a nivel uterinos. Diferentes cambios. Respecto también al pedo patológico, como se puede ver las hemorragias, doctor. Ya. Nicole Montes, ¿estará o ha salido? Sí, no, doctor, disculpe, mi laptop se quedó congelado y le estuve escribiendo a una compañera para que le diga, pero todo mal. ¿Alguna opinión, Nicole? Ya, sí, doctor, bueno, es importante preguntar el puerperio porque también es importante tanto para la madre como para el recién nacido, ya que si se da un puerperio fisiológico no va a haber ciertas complicaciones a diferencias del patológico, ¿no? Por ejemplo, en el patológico se puede presentar alguna complicación a nivel de las mamas y no puede el lactante o el recién nacido no puede tener la lactancia adecuada. Entonces también por eso es importante, doctor. Muy bien. Entonces, empezamos por Jocelyn Mesa. Jocelyn Mesa, la lactancia, ¿por qué es importante? Conocer si da de lactar o no da de lactar. O la lactancia propiamente dicho, ¿por qué es importante conocer? Doctor, es importante porque en primer lugar llegas a que el bebé y la madre tenga un vínculo entre ellos dos y también para el desarrollo y de crecimiento. La lactancia es importante, como lo dijeron mis compañeros, para poder ver si es que este proceso se está realizando o no adecuadamente, ya tanto por un aspecto nutricional para el recién nacido y otro también para un aspecto en cuanto a la salud de de la madre, ya que podría desarrollar más adelante tal vez cuadros de mastitis o incluso también bultos más adelante. Creo que sería como referencia para ello. Marlon Lozano. Doctor, agregando lo que han dicho mis compañeros, por ejemplo, si es que la madre está en periodo de lactancia, puede funcionar como un anticonceptivo natural. Y si es que la madre va a tomar algún medicamento por alguna enfermedad, se le debe contraindicar si en caso, o ver qué medicamento, por ejemplo el metrotexate y algunos medicamentos que se usan para el acné, no deberían administrarse a la madre porque eso se lo va a pasar al producto y podrían causarle otras reacciones adversas. Y qué más, y al recién nacido le confiere la inmunoglobulina A y le ayuda a protegerle con infecciones. Nicole Montes. Sí, doctor. Bueno, la lactancia materna es importante también porque va a reducir lo que es el riesgo de padecer cáncer de mama o de útero, ¿no? Y también es importante porque va a disminuir lo que es el presupuesto familiar
porque las leches maternizadas tienen un alto precio, entonces también va a ser beneficioso para eso y también va a proteger lo que es al recién nacido de infecciones con una adecuada nutrición, ¿no? Ya. Ángeli, buen día. Ángeli, ¿estás? Sí, doctor, sí estoy. Doctor, la lactancia materna va a ser importante ya que va a disminuir el riesgo de que tal vez el bebé se enferme, como tal vez con gastroenteritis o también una neumonía. Y también las ventajas de la lactancia materna es que cuando los bebés lactan padecen de menos estreñimiento y también protege al bebé de algunas infecciones. Ya. Rocío Bendezú. Doctor, de lo que es importante preguntar sobre la lactancia, ya que nos va uno a ayudar a identificar el tema de si esta paciente ha recibido el tema de lactancia, va a ayudarle en el tema del sistema inmunológico. Ahora, si esta paciente ya ha tenido hijitos y ha lactado o no ha lactado, nos va a ayudar también en el tema de lo que mencionaba una de mis compañeras, que se ha visto que se asocia lo que son a lo que son a incidencias de cáncer de mama. Lo otro es que si no lactara, tiene también más riesgo de sufrir de una mastitis, doctor. Perfecto. Entonces, la idea de la pregunta es siempre yéndole a... Están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, doctor. Sí, ya, pero la idea de las preguntas es ver especialmente los problemas, ¿no? Problemas. Entonces, en relación al problema del, ojo, todo esto es un todo, ¿ah? No es que por acá uno está aislado, todo esto de acá es un todo, solo que se desglosa con la finalidad de que sea una situación didáctica, nada más, ¿ah? No vayan a pensar que este es separado, no, todo está enlazado. Entonces, una de las cosas que me interesaría en el puerperio, no hablo del puerperio propiamente dicha de 42 días ni 30 días, sino tal vez los mayores problemas que ustedes saben, y me imagino si le pregunto van a responder bien, es en relación al puerperio inmediato. Entonces, el problema de la hemorragia. ¿Entienden? El puerperio inmediato. Lo que han afirmado no está mal, sí está correcto. Entonces, si hay una hemorragia, entonces la pregunta es, ¿da de lactar? No, sería, a ver, produce leche. Entonces, produce leche la madre para que pueda dar de lactar. Mira, fíjense cómo vamos a enlazar una situación que es patológica y que es más frecuente versus la producción de leche. Entonces vamos por partes. Ángela hermosa, ¿por qué me sería importante si la paciente justo es mi primer día como interno y han dicho que, ¿cómo se llama? Que la paciente ha tenido una hemorragia? Entonces, ¿por qué es importante esta relación hemorragia versus producción de leche? Ángela hermosa, Doctor, ¿qué podría ser? doctor, porque va a haber una pérdida de volumen en cuanto a la fisiología de la paciente. Se tendría que recuperar sacarle los exámenes necesarios para saber si es que la hemorragia ha producido, no sé, un problema en cuanto a los niveles de hemoglobina. Vamos a suponer que esa paciente te llega justo al consultorio, llega al consultorio al día 43 del parto, y ella te cuenta que durante tuvo bastante hemorragia, ¿no? Y que los médicos, bueno, pues no, estaban ocupados y demoraron, qué sé yo, y que tal vez un hospital chico, bueno, la cosa que tuvo una hemorragia, no sabe más la señora. La pregunta es, ¿por qué es importante saber
porque se produce o no leche. A ver, Marlon Lozano. Doctor, por la reducción del volumen sanguíneo, si está en hipotensión, por la hemorragia, no se produciría suficiente leche para esa situación. Nicole Montes, algo que me aclares, algo, porque esto ustedes han llevado, por si acaso, yo le estoy preguntando solo lo que han llevado, nada más, no estoy yéndome por la tangente, ¿eh? Nicole Montes, ya 43 días, dice, ¿sabes qué? Tú le preguntas, ¿tenía hemorragia? Y luego le preguntas, ¿produce leche o no? ¿Por qué es importante esa pregunta? Doctor, porque dentro de lo que es la producción de leche con la lactancia materna va a disminuir el riesgo de sangrado postparto, también por la liberación de hormonas durante la lactancia y producción de leche materna. A ver, ¿quién más acá? Allá. ¿Quién está hablando? Rocío, doctor. Rocío, espera un ratito, deja. ¿Te vas a ir, Rocío? No creo, ¿no? Creo que te vas. No te vas, ¿no? Ya, Fabiola Borda, cuéntame, ¿por qué es importante? Ojo, estamos hablando de patología, no estoy hablando de una función fisiológica, sino patología. ¿Por qué es importante lo que me dice la mamá? Viene a la consulta 43 días y ella, justo usted le pregunta, dice, sí, doctora, he tenido un montón de sangrado, ya, perfecto. Entonces, la siguiente pregunta, usted dice, ¿produce leche? Usted reflexiona, piensa, ¿hará producir leche? Entonces, ¿por qué es importante esa pregunta? Fabiola Borda. ¿Me escucha, doctor? Sí, te escucho. Doctor, también como dijo mi compañero, por el tema de sangrado del paciente, porque según la hemorragia vamos a ver también la mortalidad del paciente y según eso la cantidad de volumen de sanguíneo va a disminuir, entonces la parte de la producción de leche también puede ser insuficiente para alimentar al recién nacido. Angeli, buen día. Esto uno porque sabemos que lo que son durante el embarazo se secretan distintas hormonas, entonces esta necesita una mayor irrigación y durante el proceso de la hemorragia por un tema de compensación va a haber una disminución de lo que son de la perfusión sanguínea a nivel de la adenohipófisis, entonces va a haber una muerte de lo que son de algunas hormonas secretoras y por tanto esta paciente no va a haber secreción de leche y va a tener también algunos cambios fisiológicos que posteriormente se van a ir observando, doctor. Muy bien, es correcto, el razonamiento es correcto. Disminución de disminución de volumen. En este caso, debido al volumen sanguíneo, ¿qué conduce? Conduce a disminución de volumen en órganos blancos. Disminución de órganos blancos, hipófisis, que es importante en relación al problema, ¿no? Volumen y hipófisis. Acá está. Disminución de volumen y hipófisis, por lo tanto, acá, probablemente, lesión las células, ¿no? Productoras de las hormonas, ¿no? En este caso, están relacionados a la producción de esas hormonas. Vamos a bajarle esto acá, negro. Puede haber panhipopituitarismo. Puede haber. Acá, ustedes lo han revisado ya. Hipopituitarismo. Y acá.
infusión a tiempo, esa paciente no va a producir leche materna. Y tal vez, ¿no?, otras complicaciones puede haber. ¿Entienden? Entonces, esa es la explicación, ¿no? Por eso usted pregunta, señora, sangra un montón, ya, perfecto, ¿da de lactar o no? No, doctor, no produzco leche desde el primer día, produjo un poquito y después el siguiente día no produje, hasta ahora no puedo darle lactar porque no sale leche, mi mamá. Y más aún usted observa, las mamas están reducidas de volumen. Sí, doctor, mis mamas se han reducido de tamaño, yo tenía, en relación a mis hijos anteriores, no eran tan pequeños, ahora se han reducido, ¿no? Entonces usted lo da bien, entonces usted de inmediato piensa, baja de volumen, órgano blanco, hipófisis, lesión de células que se encargan de producir las hormonas en relación a la lactancia materna. Entonces probablemente tengo otros problemas más, pero en relación a la lactancia materna está relacionado, ¿no? Entonces leche materna ausente. Entonces es una complicación que se debe preguntar, ¿no? Eso se debe preguntar siempre. O sea, una situación está relacionada a otra, ¿no? Por eso les decía, no piensen que esto está aislado. Todo lo que está preguntado acá, el parto del parto, nada. Entonces se supone que eso simplemente, una cuestión didáctica, se ha usado. Perfecto, muy bien, Rocío. La idea está muy interesante. Bueno, sigamos. A ver, antecedentes familiares. Acá yo les he demostrado ya. Es importante preguntar en la consulta ginecológica antecedentes de la mamá, de la hermana, de la abuela, si han tenido alguna tumoración y especialmente si han tenido cáncer de mama, cáncer de ovario. ¿Por qué? Porque se ha visto en estos casos pacientes con cáncer de mama o cáncer de ovario, que un buen porcentaje de ellos tienen mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2. Entonces, ojo, sin haber tenido en ese momento, esa chica puede tener 25 años, ¿no? Y en ese momento no tiene ni una tumoración, le saca ecografía, hay un montón de lugares y no tiene nada. Pero ella viene por un solo descenso, ¿no? Y tal vez en ese momento usted pregunta este dato y le dice, sí, mi mamá ha tenido cáncer de mamas, o mi abuelita ha tenido cáncer de mamas, o mi hermana tiene cáncer de mamas, ¿no? Entonces ese dato es muy importante para que usted pueda pedirle estudios genéticos, en este caso a la paciente, para que así, no sé si se acuerdan de Angelina Jolie. A ver, Ángela Hermosa, ¿lo conoce a Angelina Jolie usted? Sí, doctor. ¿Qué le pasó a Angelina Jolie? ¿Sabes? Si no sabe, no importa. Doctor, se sometió a una mastectomía en ambos senos por la alta probabilidad de desarrollar estas mutaciones genéticas que tenía. Perfecto, ¿ves? Tú conoces bastante, ¿no? Entonces, perfecto. Entonces, ante esa situación me dijeron, no, hay un porcentaje importante y ya van a hacer eso. Entonces, ¿qué le hicieron? Su cirugía de mama, ¿no? Para que en este caso no tenga esos problemas. Entonces, es importante esta pregunta, ¿no? Muy bien, pasamos hábitos. Acá había varios puntos, por si acaso. No he querido, ¿cómo se llama? No he querido ahondar estos puntos de los hábitos. Vuelvo a recalcar que en la historia clínica general es lo mismo que la historia clínica ginecológica, es lo mismo, solo que ahora estamos poniendo relativo hincapié en determinados puntos, pero es lo mismo. Entonces, bajo ese sentido, solo algunos aspectos he querido resaltar, en ese caso, los hábitos no saludables, por ejemplo, fumar, beber. Algunos estudios relacionan, por ejemplo, el fumar lo han relacionado mucho con un elemento que podría contribuir en relación a la parte ginecológica, en este caso al cáncer de cervix, ¿no? Entonces, igual también el beber también le han relacionado a otro tipo de cáncer. Entonces, solo quería poner esa pequeñez, lógico que en la teoría van a ahondar probablemente más. Ya, en el examen físico,
Miren, acá prácticamente le he desarrollado ya, pero es importante que ustedes nunca se olviden. Puede ser un paciente de emergencia. Entonces, al comienzo ustedes, lógico, van a ver al paciente. El paciente viene en camilla. Lógico, ustedes hacen la reflexión y dicen, wow, ha venido en camilla. Uno se preguntará por qué. ¿Por qué? A lo mejor no puede caminar, ha sufrido un accidente, ¿no?, de tránsito, o es, qué sé yo, ya de tiempo ese problema que no puede caminar, o puede ser un problema agudo, ¿no? Entonces, si viene en camilla, lógico, usted le ve pálida, todas esas cosas, y dice, wow, acá si es un problema de sangrado vaginal, entonces de inmediato, ¿qué debo hacer? El examen físico de inmediato, así. Lógico, usted ha mirado la ectoscopía. Segundo punto, el elemento que va a hacer es tomar funciones vitales. Nunca debe faltar en una historia las funciones vitales, porque con eso usted puede orientarse mucho. Si una paciente viene pálida y le dicen que está viniendo posangrado, es lógico que al momento que tome la presión arterial muchas veces tengan dificultad para hallar el, ¿cómo se llama? Al momento que tomar el pulso de la presión arterial, a lo mejor tiene dificultad, y al momento de ponerle, para tomarle el pulso, a lo mejor no lo sienten, ¿no? Entonces, es muy importante ver lo que es las funciones vitales: presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura y saturación de oxígeno. Ahora, con más razón, en el sentido de que estamos en esta época de pandemia, es lógico, la saturación de oxígeno es vital para que, ¿cómo se llama?, se pueda evaluar al paciente. Entonces, es lógico, usted al momento del examen físico va a estar, aparte que usted va a observarle, va a preguntarle. Lógico, va a preguntarle si está orientado en tiempo, espacio y persona, ¿no? El siguiente paso que va a estar, primero, como toda historia general, va a inspeccionar, no va a examinar de inmediato, ¿no? Salvo que usted, con su experiencia, en este caso esta paciente que ya en camilla, está pálida, dice que está sangrando por vía vaginal, entonces en este caso usted obvia pasos, pero simultáneamente a lo que usted está haciendo, el personal que le apoya va a estar viendo los elementos de funciones vitales, ¿no? En este caso seguro usted va a decir, ya, ¿qué otro problema tiene? No es el único sangrado que ha presentado, entonces va a poner espéculo, probablemente vaya a observar detalles, y mientras está observando detalles está preguntando, ya sea a la paciente o a los familiares, ¿no?, el motivo del sangrado, ¿no? Entonces, tal vez en ese aspecto usted pueda obviar pasos, pero ojo, estamos hablando de una situación de emergencia, estamos hablando de una situación de emergencia. Entonces, lo que va a estar, entonces, el examen físico preferencial, nunca debe faltar las funciones vitales, y la inspección tampoco no debe faltar, en este caso, el estudio de la piel. En este caso, la paciente que estamos poniendo como ejemplo puede estar pálida, entonces piel y mucosa pálida, ¿no? Pero puede ser que la paciente no, viene a consulta externa y dice, ¿sabe, doctor? Yo tengo problemas con mi regla. Me viene es una señorita de 20 años, ella acude porque su regla viene cada 45 días, 60 días, a veces 2 meses, ¿no? Entonces, usted al momento que inspecciona ve un detalle, ve en las piernas bastante vellos, tal vez ¿cómo se llama? Porque suponemos que una señorita ha venido con ropa corta, ¿no? O sea, con falda. Y usted puede observar, al momento que le dice, señorita, siéntese por favor, ve detalles que hay bastante vellos en las piernas. Entonces, indirectamente usted ya está sacando su línea, por dónde va. La señora tiene problemas de anovulación, tiene hirsutismo, ya está pensando en qué probable patología podría ser. Entonces, el siguiente paso viene a ser el estudio de mamas, ver el desarrollo, si las mamas están dentro del estudio de Tanner, si hay simetría, ver las características de los pezones, areolas, si presenta secreciones, ulceraciones. Lógico, eso previo a la inspección, usted se supone en consulta externa, en este caso, va a preguntar todos esos detalles, ¿no? Y solo usted va a corroborar, ver si hay ulceración, pigmentación, si hay inflamación, ¿no? Entonces, lógico que va a observar si puede haber una tumoración que sobresalga, ¿no?, en relación a la mama, ¿no?
Acá el ganglio le he puesto ganglios axilares, eso debería haberle puesto en... Esto de acá, a ver, estos ganglios axilares, esto corresponde al examen físico, pero no me lo he hecho cortar. Un segundo. Muy bien. Una cosa importante, especialmente en los varones, especialmente a los médicos varones, especialmente, no digo que la mujer tampoco no, cuando vayan a examinar, es importante que ustedes le expliquen al paciente, ustedes le informen, le digan, señora o señorita, voy a examinarle, el examen va a consistir en esto, para que el paciente se sienta confiado y se puede realizar el examen correcto. No es correcto que, ¿cómo se llama?, no se gane la confianza. Es importante se le explique, y más aún si es jovencita, con más razón. Tiene que explicarse que se le va a hacer el examen físico, en qué consiste el examen físico. Porque puede ser que la señorita diga, no, no quiero que me examine. Porque, exagerando, ¿no? Puede ser que le caes mal, ¿no? Al paciente, porque eso sucede, a veces le caes mal, no le simpatiza y no quiere que le examines. Entonces, es importante ganarse la confianza y informar en qué consiste el examen de mamas, o el examen físico propiamente dicho de la parte ginecológica. Entonces, en la inspección, como sigamos, ya hemos visto la parte de piel, las mamas. En el abdomen también si hay una tumoración que sobresale, génico urinario, genitales externos, también ver si hay tumores a nivel vulvar, por ejemplo, si hay tumoraciones muy importantes, si hay vesículas, si hay secreciones, ¿no? Qué sé yo, si hay heridas. En el miembro inferior también ver, y la pregunta es ¿por qué? Fabiola Borda, ¿por qué es importante que en una consulta externa el miembro inferior en la mujer? Fabiola Borda, estoy, ¿cómo se llama?, sugiriendo en el sentido de que a lo mejor es una joven de, qué sé yo, de 20 años. ¿Por qué es importante? Fabiola Borda. Sí, doctor. Bueno, como le dijo, uno vamos a ver en miembro inferior tanto la presencia de vellos, si es que hay mucha cantidad, o el hirsutismo, como usted lo dijo, y eso nos podría incluso orientar más los datos adicionales que nos va a dar la paciente y que vamos a recabar, nos podría ayudar, por ejemplo, a pensar en un síndrome de ovario poliquístico. Otro dato que nos puede dar el visualizar miembro inferior, presencia de tal vez varices, entonces también eso nos puede ayudar a tener a relacionar con otras actividades. Tal vez también podemos ver si encontramos, por ejemplo, edemas en miembro inferior. ¿Qué más? Muy bien, entonces Ángela Hermosa, ya, ahí nomás. La señorita Hermosa, cuéntanos, ¿por qué es importante? Sí, doctor, doctor, porque podemos observar si es que va a haber lesiones a nivel de los genitales, de las extremidades, si es que se presenta, no sé, algún tipo de trombosis, si es que se puede observar... ¿Pero trombosis puedo observar yo? Sería examinando todo, doctor, pero no directamente. Ya, listo. Ángela Hermosa, ¿no? ¿Quién más? Está Marlon Lozano. Doctor, porque con las varices se podría evidenciar que hay insuficiencia vascular. No sé qué hacer. Ya, mira, le estoy ayudando ahí, ¿eh? Nicole Montes.
Algo más que me quiera, yo lo he puesto ahí solo para referencia. Nicole Montes, ¿algo que me quieras aportar? Doctor, también, por ejemplo, podemos ver que existe gran cantidad de vellos o también el hirsutismo, lo cual nos estaría orientando, por ejemplo, a un SOP o un síndrome ovario poliquístico. También, por ejemplo, si hay edemas o en el caso de la región ya de los miembros inferiores junto con la región pelviana, podemos observar si hay también la presencia de linfedemas o los ganglios linfáticos están inflamados, ¿no? Que nos podría orientar también a ciertas infecciones. Jocelyn Mesa. Jocelyn Mesa. Doctor, como ya lo mencionaron, podemos ver el hirsutismo, el edema, ahí podemos ver si hay presencia de vasculitis, doctor. Ya. David Delgado. David Delgado. ¿Está David? Sí, doctor. Sí. Lo que han dicho mis compañeros del hirsutismo y la insuficiencia vascular, creo que podría agregar también un problema cardíaco, doctor, si en caso hubiese edemas en miembros inferiores. Michelle Chávez. Sí, doctor, como dijeron mis compañeros, o sea, ver más que nada el hirsutismo, si hay alguna alteración también, si presenta varices también habrá alguna alteración en la regresión de sangre, del cuerpo, entonces evidenciar todo eso para tener más lo que es el diagnóstico diferencial. Angeli, buen día. Doctor, para agregar sería, las varices en una mujer embarazada, sabemos que la placenta es un órgano venoso, entonces durante el embarazo todas las venas del organismo van a estar dilatadas, y esto va a producir un aumento del flujo sanguíneo. Rocío Bendezú, ¿algo quieras aportar? Doctor, nos mencionó que la paciente tenía 20 años, pero escuché que era mujer en edad fértil, y si nosotros evidenciamos varices, podríamos pensar que, asociarlo, tal vez está consumiendo lo que son algunos insumos anticonceptivos que están haciendo o que pueden hacer que generar al final complicaciones si evidenciamos lo que son varices, ¿no? Pues nos puede ayudar en ese sentido, doctor. Y si es edemas, podríamos sospechar un daño renal. Entonces es importante la inspección pero vamos en general, la idea es, esto no es el diagnóstico por si acaso, simplemente estamos buscando la manera de encontrar datos que nos puedan orientar a llegar a un diagnóstico, pero también orientar a dar un tratamiento adecuado. Entonces, si nosotros tomamos varices, qué sé yo, vamos a ahondar tal vez en las preguntas, ¿no? Tal vez las preguntas, el paciente por lo que ha venido ha sido otra cosa. Tal vez tengamos que ahondar en relación a estas varices, ¿no? O tal vez la paciente dice, ¿sabe qué, doctor? Me duele la pierna, ¿no? Entonces podría ya orientar, ¿no? Entonces, a lo mejor la paciente es gordita, ¿no? Entonces, usted está orientado, dice, ella ha venido justo para, ¿cómo se llama? Para anticoncepción, ¿no? Quiere utilizar método anticonceptivo. Entonces, usted está de moda con los anticonceptivos de tercera, cuarta generación. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, la idea de esta pregunta, es, si tiene alguna patología vascular, si tuviera alguna patología vascular, entonces ahondar en las preguntas y tal vez ahondar en el estudio y tener mucho cuidado con con la utilización de anticonceptivos, porque esto, de acuerdo a los estudios, anticonceptivos de tercera o cuarta generación que tienen progestágenos que son más trombogénicos y también tal vez estrógenos más trombogénicos, pueda producir una trombosis. La idea de la pregunta era eso, ¿no? Entonces, si hay problemas de varices hay que ahondar en las preguntas y en este caso
tal vez requiera más estudios y que tal vez tampoco no sea, ¿cómo se llama esta paciente? No sea partidaria de este uso de este fármaco. Es la idea de la inspección y la pregunta, ¿no? Entonces, sigamos. Entonces, lógico, como cualquier historia clínica, inspección, palpación, percusión y ocultación, ¿no? Pero que la percusión, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer en la palpación? Van a palpar las mamas, claro, previa permiso a la paciente, y van a explorar también esto importante. El examen de mamas es importante, ganglios axilares. Esto es importante, de mucha importancia ese estudio. Lógico, en el abdomen van a hacer lo que ustedes saben hacer, van a auscultar primero. Antes que palpar es auscultar. Pero puede ser que encuentran una tumoración y auscultan y resulta que hay latidos. Y la señora dice, no, doctor, no tengo relaciones hace como 2 años. E insiste que no tiene relaciones como 2 años. Usted pone el estetoscopio y resulta que escucha latidos. Y resulta que la señora está embarazada y no le dijo la verdad porque, bueno, el embarazo de otra pareja, ¿no? Entonces, palpación, inspección, palpación, auscultación en el abdomen, percusión posterior, si es que es necesario, si es que tuviera necesario. Y en urinario, lógico, puño, percusión lumbar, usted va a hacer como sabe hacerlo, y lógico, en la parte estrictamente ginecológica, va a ver los caracteres sexuales secundarios, va a observar las características, si hay lesiones, vesículas, ¿no? Y posteriormente va a pasar a la especuloscopía. Ahí va a evaluar cómo está la vagina, las características del cuello. Y adulta, y esta persona adulta puede venir con un sangradito nada más. Y resulta que usted cuando hace el estudio con la especuloscopía ve una lesión exofítica, que justo cuando le pone el espéculo le hace sangrar. Entonces, la especuloscopía es importante, ¿no? Entonces, entre comillas pongo en palpación, ¿eh? Cosa que no debería entrar, pero es, entre comillas, este examen, ¿no? El útero, lógico, el útero sí va a palpar, va a ver las características, si es ABF o RBF, va a ver si hay dolor al mover el cervix, ¿no? O dolor al tacto bimanual, va a ver las características, si se palpa tumoración o no. Hace un momento explicaba acerca de la tumoración, de probablemente tromboembolismo, trombosis venosa profunda, ¿no? Eso ya hemos conversado. Ahora, la percusión en gineco es bien raro, ¿no? Por eso le puedo interrogante. Auscultación, en este caso relacionaba si es que se tenía una sospecha de embarazo, ¿no? Y por último, uno tiene que hacer un diagnóstico, ¿no? Por último, uno tiene que hacer un diagnóstico. Y el diagnóstico es presuntivo. Si es en el caso de una consulta externa, entonces, entonces probablemente le pide análisis, ¿no? Consulta te va a pedir análisis y luego esos análisis pueden ser laboratoriales, ¿no? Hemograma, glucosa, urea creatinina, qué sé yo, T4 libre, TSH. Qué sé yo, de acuerdo al diagnóstico presuntivo. O tal vez requiera también estudio, en este caso de mama, ecografía de mamas, ecografía transvaginal, abdominal, mamografía, qué sé yo, para amplificar el estudio, mamografía 3D, resonancia de mama, qué sé yo, o de pélvica. Tal vez en ese estudio incluya Papa Nicolau, y de acuerdo a eso también colposcopía, biopsia. Estudios. Uno ya, lógico, va a dar un tratamiento inicial, el paciente no se va a ir sin tratamiento, tiene que irse con algún tratamiento. Entonces, posterior a los resultados, ya sea de lo que se ha mencionado, entonces usted va a concluir un diagnóstico definitivo, va a decir, señora, su problema es tal es el problema y su tratamiento es, ya sea médico, o sea, vamos a darle pastillas, con esto va a mejorar, o le vamos a dar, va a requerir en este caso una cirugía, ¿no? Ahora, si es en la cirugía puede ser dos situaciones, la cirugía puede ser una cirugía de emergencia,
así en el caso de esa paciente que viene pálida a la emergencia, y al ver, uno examina y con espéculo y no encuentra nada, le hace una ecografía transvaginal y encuentra líquido en fondo de saco de Douglas. Dice, ah, ya, HCG suina beta positivo, ¿cuánto está? 5.000, pero no hay saco gestacional en útero. Perfecto, es embarazo ectópico, hasta que no sea muestra contraria, la parotomía exploratoria de emergencia. Concluyen, una trompa está, ¿cómo se llama? Una tumoración, embarazo ectópico. Entonces, un tratamiento quirúrgico de emergencia. O puede ser una electiva también. En caso, por ejemplo, viene un paciente con sangrado y usted evalúa y encuentra que hay una tumoración. Claro, es un mioma, la paciente tiene 50 años, ya no quiere tener hijos y qué sé yo, es un tumor, qué sé yo, de 12 centímetros. O una mimectomía, o en este caso la señora dice, no, ya no quiero tener más problemas, ya, histerectomía, ¿no? En este caso. Entonces, esos son a grosso modo los pasos que se debe seguir en una historia clínica. Entonces, varios elementos que he puesto son antes para que ustedes puedan realizar su evaluación del paciente. Pero ojo, vuelvo a repetir, esto simplemente ha sido un esbozo de lo que, ¿cómo se llama? Es un esbozo de la historia clínica. ¿Ya? Entonces es muy probable que cuando hagan la clase de historia clínica vayan a ahondar con más detalle. Listo. ¿Alguna pregunta de los presentes? Listo. ¿Alguna pregunta de los presentes?